La noche del 4 de diciembre de 2016, Nicolás Cepeda y Narumi Kurosaki ingresaron por esta puerta a la residencia universitaria, donde la joven japonesa pasaba sus días en Besanzón. El hecho está 100% acreditado. No solo fue grabado por las cámaras de seguridad, así también lo declaró Nicolás en el juicio. 30 horas después, el chileno abandonó el lugar, pero a Narumi nunca más la volvieron a ver. Han pasado casi 10 años desde la desaparición de Narumi Kurosaki. Desde aquel 4 de diciembre de 2016 no existe ninguna prueba ni señal de que la japonesa esté con vida. Nicolás Cepeda fue condenado en 2 oportunidades a 28 años de cárcel. Ahora tendrá una nueva oportunidad luego que la Corte de Casación en París anulara el último juicio. Si bien permanece en la cárcel, en estos momentos Cepeda es inocente ante la ley en Francia e incluso podría recuperar su libertad. Chilevisión Noticias presenta el asesinato de Narumi, la última carta del chileno condenado. En plena madrugada, Nicolás Cepeda abandonó este edificio. Lo hizo maleta en mano, sabiendo que ninguna cámara de seguridad lo estaba grabando. Luego se dirigiría al estacionamiento del lugar donde lo esperaba su auto. La familia de Narumi y sus proches. La desaparición de Narumi ha sido catalogada en Francia como un caso inédito en la historia criminal de ese país. Son varios los elementos que alimentan un homicidio en el que hoy no hay cuerpo. Casi una creencia popular de que si no hay cadáver, no hay homicidio. O sea que nadie podría ser condenado si que no existe o no encuentran un cadáver. Eso lo que pasa es que en la gran mayoría de los casos que hay un homicidio, el cadáver aparece. No es tan fácil deshacerse de un cadáver, pero hay sentencias chilenas y sentencias internacionales que sí, que con distintos medios de prueba se logra establecer que sí hubo un homicidio, no obstante que el cadáver no ha sido ubicado. ¿Tu nombre? Mi nombre es Nicolás Humberto Cepeda Contreras. Por cuanto la autoridad francesa desea procesarlo porque se le imputa un homicidio voluntario con premeditación en su calidad de autor. La pena que tiene este ilícito conforme a la ley francesa es la de reclusión criminal perpetua. Las palabras del juez que decidió la extradición de Cepeda a Francia son claras. Contrario a lo que muchos creen, una persona puede ser condenada por homicidio aún sin existir el cuerpo del delito. Pero en este caso se suma otro misterio: saber a ciencia cierta cómo, cuándo y dónde Nicolás habría asesinado a Narumi. Dilucidar qué pasó al interior de la habitación 106. Es el gran enigma que a 10 años de lo sucedido no ha podido resolverse. La hipótesis de la Fiscalía se armó en base al testimonio de estudiantes de la misma residencia que esa noche escucharon gritos de terror y a las circunstancias que rodearon el viaje del chileno a Francia. En el siguiente reportaje conoceremos la versión completa de Nicolás, lo que según él ocurrió al interior del cuarto de 9 metros cuadrados, el por qué abandona el edificio y nunca más se comunica con la persona por la cual cruzó todo un océano. Un enigma también alimentado por un breve paso por Barcelona, donde Cepeda visitó a un familiar después de su encuentro con Narumi. Por primera vez conoceremos detalles inéditos de la declaración policial de su primo ante la policía catalana, un testimonio clave en la investigación del caso. Pero antes, hagamos un poco de historia. Narumi y Nicolás se conocieron en Japón e iniciaron una relación en febrero de 2015. Ella viajó a Chile en septiembre de ese año. Fue entonces que conoció al resto de los Cepeda y aprovechó para recorrer parte de nuestro país. Narumi regresó a Tokio, donde luego Nicolás viajó a su reencuentro. Pero el sueño de ella de hacer un intercambio universitario en Besanzón y aprender francés terminó por distanciar a la pareja. En agosto de 2016, la japonesa inició su primera aventura estudiantil lejos de casa y al poco andar inició un romance con el francés Arthur Del Piccolo. Cassé avec lui, que c'était clair et que maintenant on était ensemble, voilà, depuis
Era claro que ellos habían terminado y que ahora estábamos juntos desde fines de septiembre, principios de octubre. No recuerdo qué fecha exactamente. Yo no sabía nada de Nicolás Cepeda antes de su llegada en Francia. Por los amigos de Narumi escuché decir que había una situación muy complicada entre ellos, con peleas muy seguido. Al mismo tiempo, continuaron los contactos virtuales con Nicolás, quien le pedía a Narumi que eliminara de sus redes sociales a personas como Arthur. So if in 21st of September, until 21st of September, she follows all the conditions, I'm gonna just leave them out because I don't want to live that way. And I don't want her to live that way either. But at the same time, she needs to build trust and she needs to pay a little cost of what she did and assume that she cannot go around making those kind of mistakes with a person who lost her. Yes, 2 weeks. En este video, subido por Nicolás a la plataforma Dailymotion y exhibido en el juicio, el chileno le daba un ultimátum para cumplir con ciertas condiciones impuestas para poder continuar con la extinta relación. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de pedirle al fiscal que les entregue ese antecedente completo, se van a dar cuenta de que el contexto fue absolutamente distinto. Él estaba en otra conversación, pero claro, fue tomado, digamos, como una amenaza en un estado de ira y de rabia, digamos, que hacía ver que la persona estaba amenazando a otra. En el video él dice, tuviste un comportamiento no adecuado con la persona que tú amas, tienes que cumplir con determinadas condiciones, te doy 2 semanas para hacerlo. Eso es lo que dice el video. Mire, yo no me voy a referir exclusivamente a eso en particular, porque esto ha tenido tan cantidad de cuestionamientos y cosas que efectivamente se ha dicho, que la verdad yo no quiero profundizar en eso. A principios de diciembre, Cepeda viajó a Francia, arrendó un auto en Dijon y se dirigió a Besançon, donde se estacionó durante algunas noches frente a la residencia universitaria donde vivía su expareja. Así lo demostró la geolocalización del GPS de su vehículo y también lo admitió el mismo Nicolás. Durante el juicio, el fiscal exhibió videos muy parecidos al que usted ve en pantalla, que nosotros recreamos gracias al uso de un dron que ubicamos en la misma posición y ángulo de las cámaras de seguridad. En esos videos se ve un misterioso sujeto deambulando alrededor del edificio en las solitarias madrugadas de aquel diciembre francés, en el que las temperaturas rozan los 0 grados. La fiscalía plantea que el hombre encapuchado de rostro desconocido era Nicolás Cepeda. Señala que cada vez que el auto estaba estacionado frente a la residencia, el enigmático merodeador aparecía. Viernes, sábado, domingo, ella estaba conmigo. Durmió conmigo el viernes a la noche, el sábado a la noche. Pasamos el día juntos el sábado. Fue un encuentro ideal con las luces de Navidad en Besançon. Arthur cuenta que pasó el 1, 2 y 3 de diciembre con Narumi, justo los días en que Nicolás se estacionó frente a la residencia. El chileno pudo percatarse que aquel fin de semana la luz de esta habitación siempre estuvo apagada. Su permanencia en aquel lugar solo se vio interrumpida un par de horas, en las que aprovechó para visitar las zonas boscosas alrededor de Besançon y hacer algunas compras. El 1 de diciembre, Nicolás regresó a Dijon. Vino a este supermercado donde dejó las primeras pistas que hoy lo involucran en el caso. Compró líquido combustible y fósforos que hoy lo transforman en el único y principal sospechoso del caso. El 4 de diciembre y tras 3 días estacionado en el lugar, se produce el encuentro entre Nicolás y Narumi, quien recién en ese momento se enteró que su ex pololo estaba en Besançon. Tomé una hoja A4 y escribí su apodo, Nikomi, que era una mezcla de Nicolás y Narumi. Puse la hoja en el parabrisas y en un momento dado veo por el retrovisor que alguien viene. Era ella sorprendida. Toma la hoja y la veo llorar. Así relató Nicolás en el juicio la forma en que habría logrado llamar la atención de su ex para concretar el encuentro. Pasamos al asiento de atrás para abrazarnos. Se hizo tarde y le pregunto si quiere ir a algún lado aprovechando el auto. Me dice que los domingos está todo cerrado en Besançon y le propongo ir a Ornans porque sabía que había un lugar abierto.
Mientras esa tarde del domingo 4 de diciembre se producía el encuentro entre Narumi y Nicolás, a Arthur comenzaba a inquietarle ciertas actitudes de su polola. Ahí le pregunté por mensaje qué has hecho durante el día. Parecía que algo había pasado porque la sentía inquieta. Parecía estar pasando algo que me quería comentar cara a cara y no por mensajes. Yo estaba un poco preocupado y quería saber lo que había pasado. Era un poco tarde y ella decía que estaba cansada. Trato de insistir para saber porque me estaba preocupando, pero parecía que no era un problema para nosotros, pero sí para ella. Es entonces que se dirigen a Ornans, una diminuta localidad a 30 minutos de Besançon. Fuimos al restaurante, pasamos un buen momento, nos tomamos de la mano, llegamos los primeros y nos fuimos los últimos. Vine a encontrarme con ella y pasamos un buen momento. Estamos contentos de volver a vernos. La cena en la table de Gustave está 100% acreditada en la causa. Fue justamente el pago con tarjeta de crédito en este hotel-restaurante el que le permitió a los investigadores darse cuenta que Cepeda estuvo en territorio francés los días en que a Narumi se le perdió el rastro. Estamos obligados a salir del restaurante porque estaban por cerrar. Le propuse quedarnos o ir a dejarla a la residencia para luego volver al hotel. Me acerqué a ver los precios y en ese momento Narumi me propone ir a la residencia. Tras regresar de la cena, las cámaras de seguridad grabaron a ambos entrando por esta puerta de la residencia universitaria. Fue el último registro audiovisual de Narumi con vida. Ese cuarto se transformó en nuestro rincón japonés, como ese lugar que teníamos en Japón cuando vivíamos juntos. Tuvimos relaciones sexuales. Hasta acá el relato de Nicolás coincide con las pruebas recopiladas en el expediente. Pero es en este momento que Narumi desaparece. De hora en más comienza el misterio sobre lo que realmente ocurrió al interior de la habitación 106. Horas después de haber ingresado a la residencia, en plena madrugada del 5 de diciembre, estudiantes declararon oír gritos de terror que llegaban a helar la sangre. La noche del lunes, más o menos a las 3 de la mañana, escuché gritos de angustia fuertes y agudos. Escuché unos golpes en las puertas, muebles. Después verifiqué tras la puerta si alguien reaccionaba, pero había un silencio total. No me atreví a moverme de mi cama, pero ahora lo lamento cuando veo lo que pasó. El fiscal plantea que provenían del cuarto donde, según él, Narumi fue asesinada. La versión de Nicolás es la siguiente. No recuerdo a qué hora nos dormimos. No escuchamos nada. Me despierto a las 7, 8 de la mañana. Cada uno hace sus cosas. Vemos películas, comemos. La rutina de un finde en Japón. Nos salimos de la habitación. Ya había visitado la ciudad. Me interesaba más quedarme con ella. No recuerdo bien, pero creo que hubo relaciones sexuales. Le envío un mensaje a las 7, 7:30, justo antes de ir a clases. Como todos los días paso frente a su edificio. Era un poco raro porque normalmente ella se levanta temprano y lee mis mensajes, pero esa mañana ni los leyó. Encuentro eso un poco extraño y recibo un primer mensaje a las 11, 11:30, diciéndome que eso que me mencionó el día anterior ya no era un problema, que no había que preocuparse más. Y listo, pasa un día lindo, mi amor, te quiero. En ese momento me quedé tranquilo. La fiscalía plantea que a esas alturas Narumi ya estaba muerta. Ese martes 5 de diciembre, a sus compañeros de universidad les llamó la atención que no haya ido a clases, ya que nunca faltaba. Su pololo, en tanto, comenzaba a preocuparse porque durante todo el día no respondió los mensajes y decide acudir a la residencia para ver qué pasaba. Él, junto a un amigo y otros estudiantes, golpean la puerta de la habitación, pero nadie contesta. Éramos 3, 4 y esperamos. Queríamos incluso abrir la puerta pidiéndoselo a un guardia. Escuchamos que alguien golpeó, pero ella me dijo de hacer silencio. No entiendo mucho y espero que me explique. Ella toma su celular y escribe. Le pregunté por qué no les abrió la puerta y me dijo que no quería dar explicaciones por tener a un hombre en su pieza.
En ese momento, cerca de las 11 de la noche, recibí un mail de su parte que dice que se encontró con alguien de forma fortuita y que va a pasar el día con él, que irá al centro de la ciudad a ver las luces de Navidad, tal como lo hicimos nosotros el pasado sábado, y que no volverá esa noche. ¿Recibiste ese mensaje cuando estabas en la puerta de su departamento? Sí, justo al frente. Para mí era imposible, era la incomprensión total. Empecé a estar muy triste, una mezcla de tristeza y rabia. Estaba con otro, iba a pasar la noche con otro. Viví una traición en ese sentido. Arthur se siente traicionado y decide abandonar la residencia. Pasan algunas horas y en plena madrugada del 6 de diciembre, Nicolás decide partir. Me voy de madrugada porque la veo agitada. Me pregunto si el hecho de partir la ayudaría a encontrar la calma. Narumi sabe que me tenía que ir. No podíamos prolongar algo que no iba a continuar. Fue una decisión mutua. Ella no quería que me fuera. Dudo si irme o no. Tenía que irme, pero no quería. Nicolás dijo que cuando se separó con Narumi, se separó con ella viva. Luego, 3, 4 años después, incluso antes, aparecen 2 testigos diciendo exactamente lo mismo, que Narumi está viva. Por lo tanto, cuadra absolutamente la declaración de Nicolás, que nunca la ha cambiado en estos 6 años. Él siempre ha sido de una sola declaración. Nicolás abandona la residencia y nunca más se pone en contacto con su ex. Sé lo que habría causado que le escriba. No quería volver. Tomé una decisión conscientemente y me convencí de que era lo correcto. Estamos frente a la habitación 106 de Narumi Kurosaki y a continuación les queremos mostrar cuál habría sido el recorrido que hizo Nicolás Cepeda tras salir en plena madrugada de la residencia universitaria. Como ven en las imágenes, la salida de emergencia estaba prácticamente frente al cuarto de Narumi. Nicolás opta por esta vía, un acceso distinto por el que entró junto a la japonesa 30 horas antes. Baja un piso y sale por esta puerta. El hecho no queda registrado ya que justo ese sector no poseía cámaras de seguridad. El chileno camina hasta el estacionamiento y abandona el lugar. La fiscalía cree que Cepeda lo hizo provisto de una maleta grande, la misma que faltaba en la pieza de su ex polola. Cuando se tenía que retirar en su vehículo, existe una cámara que está en un edificio contiguo y de frente al estacionamiento, que esa imagen, esos videos, no están en el expediente del caso. Extrañamente no aparecen. Entonces lo que yo digo es que se tienen grabaciones para unas cosas y no grabaciones para otras. Según ustedes, esa cámara de seguridad demostraría que Nicolás se subió solo al auto. Así es. Y así fue. Él se subió solo y salió solo. En plena madrugada, Nicolás emprende el retorno a Dijon, donde debía devolver el auto arrendado, no sin antes detenerse en las zonas boscosas existentes alrededor de la ruta, las mismas que ya había visitado días previos. Hice el mismo camino para volver a Dijon. En la ruta tengo dudas si volver o no a Besançon. Me encuentro en el mismo lugar. Pongo música y en un momento veo la misma ruta que hice hace algunos días. Identifico algunas rutas en las que ya había estado. Intento convencerme de continuar. Era el momento de volver o continuar a Dijon. Era la elección entre el sentimiento y la razón. El GPS del auto establece que Nicolás se detuvo durante largos minutos en la ruta. La fiscalía plantea que fue el instante elegido para deshacerse de un cuerpo que nunca más apareció. El chileno declaró haberse estacionado frente a una iglesia para tomar agua. ¿Y por qué se detiene Nicolás frente a esa iglesia? A descansar. Es la información que yo tengo, a descansar. Él cree o creyó que estacionarse frente a una iglesia le otorgaba una mayor seguridad que estacionarse en cualquier lado. Él no conocía esa ciudad. Tras devolver el auto, Nicolás debía emprender el regreso a Chile, pero antes decidió visitar a un primo en Barcelona. Dicha estadía terminaría por revelar llamativos detalles de la conducta de Cepeda los días posteriores a su encuentro con Narumi. Lo que están por escuchar es la declaración de Juan Felipe Ramírez ante la policía española. Por primera vez tuvimos acceso al documento completo en el que el primo relata detalles de aquellos días. El testimonio fue entregado el 24 de enero de 2017, cuando Narumi ya había sido reportada como desaparecida y los investigadores franceses se habían percatado de la presencia del ex pololo chileno en Besançon. Así comienza la declaración del primo.
Que el 6 de diciembre de 2016 el declarante recibió una llamada de su primo en la que le solicitó si podía pasar unos días en su domicilio en Barcelona. Que en esa misma llamada Nicolás le contó que se había desplazado hasta Ginebra, Suiza, para asistir a un congreso para sustituir a un profesor que había enfermado. Su primo Nicolás le solicitó si podía pasar unos días en Barcelona hasta el 12. Del relato de Juan Felipe se desprende la primera mentira. Nicolás nunca asistió a un congreso en Ginebra y menos lo hizo para sustituir a un profesor. Pero a continuación viene lo más sorprendente. Que preguntando si en algún momento habló de su novia japonesa, responde que le comentó que la relación con esta había terminado en septiembre y desde entonces no la había vuelto a ver, aunque sabía que ella se encontraba en Francia estudiando con motivo de un intercambio internacional Erasmus. Su primo le comentó que en la actualidad se encontraba muy ilusionado con una chica alemana que había conocido en Chile. Nicolás le niega al primo haber visto a Narumi en Francia, un relato que Juan Felipe en todo momento cree, pero que pone en duda cuando el mismo Nicolás se convierte en objeto de investigación. Que preguntando si observó algún comportamiento extraño en su primo, responde que no. En todo momento su comportamiento fue normal. Que en aquel momento el declarante no le dio importancia, pero actualmente y después de todos los hechos sucedidos, cree que es importante poner en conocimiento que su primo, a su llegada a Barcelona, le comentó que fuera discreto con su visita y que no comentara nada a nadie ni publicara nada en internet. Que cuando el declarante le preguntó por qué tenía que ser discreto, su primo le comentó que tenía problemas con su padre y no quería que se enterara que estaba en Barcelona. Que las declaraciones que hizo el primo fueron unas declaraciones que se entregaron en catalán. Luego, cuando se transformaron al francés y luego al español o al inglés, al último alguien transformó todo eso, interpretó, no sé si con mala intención o no, no quiero evaluar eso, pero terminó la declaración en un tema absolutamente distinto al que su primo efectivamente habría comentado. En pantalla hemos visto el documento oficial de la declaración hecha por Juan Felipe ante la policía en Barcelona. Contrario a lo dicho por el padre de Nicolás, el encabezado efectivamente está en catalán, pero el resto de la declaración está en español. Es más, el testimonio del primo no se detiene ahí. El 31 de enero, una semana después de su primer encuentro con la policía, Juan Felipe acude voluntariamente a una comisaría. Que el declarante desea realizar una ampliación de la declaración anteriormente realizada, puesto que dispone de más información que considera que tiene que ser puesta en conocimiento de las autoridades. A esas alturas, Juan Felipe, estando en pleno conocimiento de las acusaciones que pesan contra su primo, decide colaborar con la investigación contando detalles que le parecen de interés. Que el 20 de enero de 2016, el declarante le informó a su primo mediante mensaje de Facebook que la policía había estado en casa y que le iban a tomar declaración por la desaparición de su ex novia Narumi. Que el mismo día, su primo le respondió que la policía necesitaba una orden judicial para tomarle declaración, a la vez que de manera sutil le indicaba que explicara lo mínimo y no entrara al detalle, llegándole a sugerir que quizás la policía lo estaba forzando. Que su primo le pidió detalles de las preguntas que fueron realizadas, así como le sugería que el procedimiento realizado por la policía podría ser un poco irregular. Juan Felipe entregó pantallazos de todas las conversaciones con su primo e informó que había mantenido 2 llamadas a través de Facebook de 20 minutos y otra de hora 20. Que tal y como puede observarse, fueron 2 conversaciones de bastante duración y en las cuales el declarante no tiene ningún género de duda que el objetivo principal de su primo era sacarle información. Que su primo se mostraba muy interesado en saber qué información manejaba la policía y realmente qué tenían contra él. En la declaración, el primo dice haberse enojado al enterarse que Nicolás le había mentido sobre su encuentro con Narumi. Que su primo le dijo de una manera muy seria y que le llamó mucho la atención. A veces, disponer de mucha información conlleva mucha responsabilidad, que ya te dije cuando estuve allí. Nicolás le habría solicitado en todo momento ser asertivo y responder lo justo y necesario, pidiéndole que como familia debían estar unidos y ayudarse. Pero a esas alturas, Juan Felipe y su pareja, molestos y desconfiados, habían hecho el esfuerzo de recordar detalles de cada una de las conversaciones que tuvieron con Nicolás durante sus 4 días en Barcelona.
Que una cosa que le llamó la atención de la conversación de su primo es que en el inicio de la conversación hablaba de su novia en presente, pero como de una manera forzada. Cree que tenía el discurso muy bien preparado y pensado, pero a medida que avanzó la conversación y cuando ésta ya se relajó, en un momento dado dijo textual: a Narumi le gustaba mucho el mar. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Juan Felipe fueron las conversaciones en torno a la muerte, aprovechando sus conocimientos como médico. Que en un momento de la conversación, sin recordar cómo llegó su primo a enlazar con el tema, este se mostró interesado en temas médicos relacionados con muerte y asfixia, signos o marcas de ahorcamiento, lesiones cervicales. Recuerda que su primo le decía textual: ¿qué hago yo si me encuentro a una persona que se ha ahorcado? ¿Qué tengo que hacer? Según el primo, esta conversación habría ocurrido en una cena cerca de la tradicional Plaza Cataluña en Barcelona. Que de estas preguntas se derivaron más preguntas relacionadas con temas forenses, como por ejemplo, ¿por qué muere la persona ahorcada? ¿Cuánto tiempo tarda en morir? Si es más rápido morir con un corte en el cuello que ahorcado. ¿Qué pasaba si se manipulaba a una persona con estas lesiones? Si quiero rescatar a una persona ahorcada, ¿cuánto tiempo tengo? ¿5 minutos? Etcétera. Que acto seguido le preguntó cómo se sabía después de ahorcarse, si estaban vivos o muertos, respondiendo el declarante: depende de las fases, pero lo inicial es pérdida del tono muscular, frío y rigidez progresiva, y al cabo de unas horas llegar el rigor mortis. Que fue entonces cuando su primo utilizó la frase: a veces cuando se dispone de mucha información es una gran responsabilidad. Que en aquel momento el declarante no sospechó nada de su primo, puesto que este siempre ha sido una persona muy curiosa, y como sabe que él es médico, hasta cierto punto para nada le prestó atención. Para este reportaje nos pusimos en contacto con el primo de Nicolás, pero declinó cualquier acercamiento. Las 2 declaraciones realizadas ante la policía catalana han sido sus únicas intervenciones en la causa, y durante los 2 juicios en Francia no quiso participar como testigo, ni presencial ni de forma remota desde Chile. ¿Tiene alguna opción el chileno Nicolás Cepeda de revertir las 2 condenas que ya ha recibido por los tribunales franceses? Al regreso les vamos a contar cuáles son los escenarios que se abren frente al futuro de este caso. No soy un asesino, no soy el asesino de Narumi. Fue el grito desesperado de Nicolás Cepeda al terminar el primer juicio, que lo condenó a 28 años de cárcel. La misma sentencia se repitió un año más tarde durante la apelación, pero esta vez una prueba presentada fuera de plazo fue el argumento de la defensa para que el chileno vuelva a tener una nueva oportunidad ante la justicia. A ese momento, l'enquêteur de police expliquait. El investigador de la policía explicó que la cuenta de Narumi se conectó en Barcelona alrededor del 10 de diciembre de 2016, justo donde estaba Nicolás Cepeda y donde no estaba Narumi. Et où a priori ne se trouvait pas Narumi. Esa fue la prueba presentada fuera de plazo por la cual la Corte de Casación anuló el segundo juicio. El próximo año, en una fecha a definir, se realizará uno nuevo. No esperamos un giro particular, pero podría haber investigaciones complementarias que podrían realizarse en torno a aspectos técnicos sobre localizaciones telefónicas, etc. Esta vez algunas circunstancias cambiarán. Será en un tribunal de Lyon, una de las ciudades más importantes de Francia, y con la presencia de un nuevo fiscal. En este tiempo de investigación no se encontró el cuerpo de Narumi. ¿Es un fracaso no haber encontrado el cuerpo o saber qué hizo con el cuerpo? No es un fracaso, es un pesar. Los métodos utilizados por Nicolás Cepeda fueron lo suficientemente elaborados para impedirnos encontrar el cuerpo. Es lo único que puedo decir. El fiscal Etienne Manteau, la persona que mejor conoce el caso, hoy debe abandonar la causa debido a una reasignación en territorio francés. Es quien ha sido acusado por el padre de Nicolás de inventar pruebas en la causa. Justamente por eso se perdió el juicio, por las mentiras del fiscal. Con 2 sentencias contundentes de 28 años, la tarea de la defensa no será fácil. ¿Habrá una nueva estrategia para defender a Nicolás en este tercer juicio? No podemos hablar de estrategia. Yo llegué bastante tarde a este juicio y me he encontrado con demostraciones técnicas de los investigadores que son rebatibles. Intentaré encontrar expertos que van a demostrar que ciertas afirmaciones son falsas.
Resta saber si la Fiscalía insistirá en pedir una vez más cadena perpetua. Todo puede pasar en esta nueva instancia, desde la más dura de las penas hasta declararlo inocente y salir en libertad.